Hola. Hola, buenos días. Tengo aquí el... Eso es, eso es. Eso es. Hola, buenos días. Si pueden ir sentándose. Buenos días. Somos conscientes que 2 días intensos, un congreso inolvidable, pero el conocimiento tiene que continuar, ¿no? Y hoy continúa, ¿no?, con nuestra ponente, que tengo el honor de presentar, Rosa Gómez Trenado, que voy a describir, ¿no?, lo que es su trayectoria profesional. Rosa es trabajadora social sanitaria en el Servicio Madrileño de Salud, es profesora en el grado y máster de la Universidad Complutense de Madrid, profesora en el Máster de Trabajo Social Sanitario de la Universidad Oberta de Cataluña, y en lo que respecta, y es de interés de todos ustedes, ¿no?, también mío, de todos, que es la ponencia sobre la innovación e investigación biosanitaria en atención primaria de salud. Ella ha participado como investigadora principal en proyectos europeos de gran impacto e innovación. Estos proyectos se han centrado en generar nuevos espacios sociosanitarios que faciliten el acceso a la salud, fundamentalmente la detección y prevención del cáncer, con grupos vulnerables, entre otras variables, trabajando lo que son los determinantes en la salud. Estos proyectos, además, se han centrado en personas en sinhogarismo y población con diagnóstico de salud mental. Tiene publicados varios artículos a nivel nacional e internacional. Ha sido reconocido con el Premio de Salud Comunitaria de Atención Primaria en la categoría de programas integrales promotores de salud y experiencias de responsabilidad social corporativa. Ha trabajado también como asesora en el Ministerio de Derechos Sociales en políticas de cuidados de larga duración y en políticas de salud pública con grupos vulnerables. En la ponencia hoy nos hará un recorrido fundamentalmente con lo que tiene que ver con la transferencia del conocimiento, la praxis en la investigación en la praxis, para no finalizar con esa pregunta que a todos nos interesa responder, que es si la investigación forma parte de nuestra esencia como trabajadores sociales sanitarios. Por tanto, sin más preámbulos, Rosa, el escenario es tuyo. Buenos días. Quiero agradecer, en primer lugar, a la organización por incluir la investigación en el trabajo social sanitario, en el campo en el que vengo yo a exponer, que es de la atención primaria, como un espacio nuevo que sigue siendo, que es nuestro, y vamos a ver un poco a lo largo de la exposición el por qué es nuestro y por qué debemos ocuparlo. Antes de empezar, quiero hacer un recuerdo al doctor Tomás Gómez Gascón, médico de familia y primer director de la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria en Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, porque si ayer hablábamos de médicos con formación en determinantes sociales, en salud pública, que podían invadir nuestros espacios,
El director de la Fundación, con el que tuve la suerte de trabajar, era gran conocedor de esta materia y el uso que hizo de ese conocimiento fue para abrir a destajo el espacio de investigación al trabajo social, poniendo frente a los proyectos de investigación al trabajo social, incluso en equipos donde la mayoría eran médicas y médicos de familia. Bueno, y sin más voy a empezar con una pregunta simplona en apariencia, pero que tiene complejidad en la medida que la vamos desarrollando. Me gustaría comenzar con un primer punto clave, un poco relacionado con lo que decía Daniel en su ponencia: ¿dónde estamos en salud si hay campo de investigación? Y la distancia que aparece entre el trabajo social en el campo de la salud en relación a la investigación y a las fundaciones de investigación que tenemos tanto en atención primaria como en hospitalaria. Ese es el gran kit de la cuestión. Bueno, me gustaría comenzar para ubicarnos en lo que la práctica en investigación me ha enseñado, y es que pareciera que la ciencia y la intervención, entendiéndola como intervención social, la he denominado así para ampliar el proceso, en contextos clínicos tienen desde ese enfoque biomédico que ya aparece en la investigación I+D sanitaria y que elude en cualquier investigación que se propone en estos contextos las competencias relacionales y comunicacionales de las que ya deberemos ir pensando mientras hablo, que forman parte de la investigación relacionada con nuestra disciplina. Se habla continuamente de un modelo sanitario integrador, pero seguimos sin generar un cambio de paradigma, y la posición que tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales sanitarias en el expertise cuantitativo, en cuanto hablamos de esa complejidad integradora, sigue apareciendo asimétrica a la hora de construir la visión de los modelos de los sistemas y los modelos sanitarios, porque sigue apareciendo, por mucho que hablemos de un modelo integrador, el enfermo consumidor pasivo del sistema. Bien sabemos por lo que hacemos en el día a día que hablamos de circunstancias poliédricas, complejas, y todas estas yo me atrevo a afirmar que se escapan al control experimental clínico. En la investigación clínica pocas son las que construyen y encajan los diagnósticos, los tratamientos y la prevención a la que lleva el I+D desde la significación que los pacientes dan al objeto de estudio de esa investigación. También me gustaría decir que es importante para saber dónde estamos en cómo transmitimos la información, porque transmitir un saber con rigor es hablar desde lo empírico, teórico y práctico, y muchas veces he de decir que nos perdemos en una narrativa que se parece más a un ensayo filosófico que a un argumento de investigación. Yo quisiera mencionar a una compañera que hizo ayer una investigación, a Eunice Blanco, que está por aquí, que hizo la comunicación 0024, y hablaba de manera muy clara cuando decía que ya está bien de decir que trabajamos con situaciones complejas y que la complejidad es objeto de nuestra intervención. Vamos a definir con marcadores medibles qué es la complejidad, ¿no? Esto se trata también de ubicarnos en el espacio desde ahí. Para transformar la situación que tenemos ahora mismo en investigación I+D, tenemos que ver también las instituciones en clave temporal, es decir, ser capaces de ver que lo que hay puede ser modificable, ¿no? Básicamente porque hablamos de transformaciones dinámicas a nivel biopsicosocial, porque tenemos que ver también y conocer el alcance que hay sobre nuestra disciplina en el contexto que trabajamos y además generar nuevos alcances de nuestra disciplina, y porque afrontar el objeto desde el sujeto
implica incorporar las decisiones de los pacientes, que ayer también se hablaba. Tenemos que identificar también nuevas realidades, nuevos espacios que se transformen en propuestas, pero no de manera simple, sino de la manera compleja que requiere el que se nos reconozca en los contextos en los que trabajamos, ¿no? Lo que yo denomino una curiosidad, pero organizada. Tienen que venir las propuestas desde los descriptivos del presente para generar investigaciones a futuro y, por supuesto, para hacerlo no estoy diciendo nada que no tengamos dentro de nuestra disciplina, que es la metodología para la investigación. La experiencia en contextos clínicos donde el trabajo social hemos aparecido de manera minoritaria, lo digo en cuanto al lenguaje, que ahora a lo largo de la presentación hablaré de él también, nos hace tirar de lo que sería una dimensión estratégica y unos argumentos bien formados sobre la importancia de nuestra labor y lo que aporta a la investigación clínica. Yo hablo de que aquí sí que tenemos que tener cierta sagacidad a la hora de vender el producto, ¿vale? Es decir, el output que va a salir de esa investigación en clave relacional, en clave de determinantes sociales, en clave de valores de exclusión social, que ahora veremos. Bueno, estamos hablando de que frente al enfoque de la patología, esos diagnósticos clínicos, los tratamientos pertinentes y contrastados que tiene la investigación clínica, tenemos también que aportar las relaciones humanas. Por ejemplo, me he encontrado con proyectos clínicos perfectamente construidos, perfectamente subvencionados y con unos logros en cuanto a patología y a tratamientos perfectos, pero los pacientes no van a los cribados que concluyen, ¿no? Ese es el punto de sagacidad en el que tú tienes que vender. Te voy a explicar como trabajadora social lo que son los determinantes sociales y por qué en la estructura que has montado dentro del sistema la población no llega. Bueno, estaríamos hablando de la patología de Juan frente a Juan manifestando la enfermedad. Si me centro en el eje, me centro en el concepto de ciencia para ver también cómo nos posicionamos y dónde estamos, porque también utilizamos las palabras con cierta ligereza, pero yo creo que más que reclamar espacios y hablar de ciencias, hay que tener discursos donde el lado clínico se vuelva y se cuestione si es posible o vea el valor añadido que aporta la disciplina. Por tanto, yo diría que menos reclamar y más demostrar con nuestro lenguaje, con nuestro argumentario de la necesidad que tenemos. No básicamente porque se entiende como ciencia los saberes que han sido obtenidos mediante una metodología que cumple determinadas condiciones y esto se transmite con el lenguaje. Si hablamos de saber desde una medicina basada en la evidencia, nos dice que es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones en relación a nuestros pacientes, ¿no? Hablamos de rigor, sistematización y que sean contrastables. De esta definición no hay nada que no hagamos como trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? Lo que sí es importante transmitir es cómo hacemos los análisis, cómo los presentamos y el hándicap que llevan cuando hablas en el contexto clínico de la ciencia social. Y es que cuando hablas de lo cualitativo, automáticamente la respuesta es que tiene escaso valor porque tiene un gran sesgo. Esto siempre te lo dice quien no conoce la metodología cualitativa. Punto 2 que considero clave. Estamos en la práctica y vamos a hacer investigación. Bueno, pues son dos enfoques que tienen que dar un giro de mirada. Cuando trabajamos en lo cotidiano con la población, desde la intervención, nosotros avistamos la realidad desde necesidades sociales, desde marcos conflictivos, soportados por el paradigma, por la teoría que nos suministra la base y el modelo. Esto lo quiero pensar que es así.
Utilizamos técnicas y herramientas que son la razón instrumental y funcional de lo que implementamos, ¿no? En base a obtener resultados siempre en relación a la intervención sobre la inclusión, la exclusión, el bienestar y malestar, ¿no? A partir de ahí podemos tener los distintos objetivos que hayamos planificado, siempre usando el método de trabajo social. Pero cuando trabajamos y nos planteamos en todas las comunicaciones que se han presentado que existen preguntas que no tienen clara respuesta por imperativo ético, tenemos que buscar unas respuestas validadas que generen ese bienestar, ¿no? Me vuelvo a la definición de medicina basada en la evidencia, ¿no? Respuestas científicas que generen, que sean las más óptimas y estén avaladas bajo criterios para intervenir. ¿Cómo cambio la mirada hacia la intervención? Bueno, pues básicamente yo ahora tengo que pasar a mi rol de investigadora utilizando la ciencia como método científico y donde veo realidad antes, ahora tengo que abordar fenómenos donde los sujetos están expuestos a esos fenómenos y tengo que mirar desde categorías analíticas. El paradigma se transforma ahora en mi mirada en la reconstrucción conceptual donde aparecen las hipótesis y la cosmovisión que nos da nuestra disciplina, una mirada mucho más amplia y ver las variables que, por ejemplo, al enfoque clínico aporta el trabajo social. Luego hablaremos de esto y de la hiperventilación que aparecen en los comités de éticas cuando le hablas de variables de exclusión social, de determinantes sociales. Cuando hablamos de técnicas, tendremos que hablar de tipos de investigación y técnicas de investigación, en este caso, cuando estamos en el campo de práctica de investigación aplicada. Y cuando hablamos de resultados, los resultados se transforman en factor de impacto. Esto al ámbito clínico es un argumento que vende bien, ¿vale? Lo digo porque también hay que tener, como he dicho, esa sagacidad. Se hablan de soluciones potenciales, de replicabilidad. Se ha hablado ayer de cómo trasladamos de un espacio sanitario a otra comunidad autónoma lo que hacemos, ¿no? Tienen que ser replicables nuestras investigaciones en otros contextos. Tienen que ser sostenibles a largo tiempo y, bueno, hablamos también de cómo se comunican los resultados y de la literatura científica. Y del método de trabajo social hablamos de método científico, donde se actúa con el enfoque de la ciencia y la técnica. ¿Qué implica esto? Pues un cambio de mirada que tiene que ser racional, donde lo que se expone como objeto de estudio tiene que ser objetivo y razonable, ¿vale? Crear con rigor. Tiene que haber consultado investigaciones previas, porque pocos proyectos de investigación van a estar avalados si no hay una consulta de la literatura previa sobre esa materia para seguir avanzando en ella. Tiene que haber, estadísticamente hablando, un método definido también que me permita validar los resultados. Tiene que tener un procedimiento ordenado de pasos a seguir para obtener la información y tiene que promover y llevarme a reflexiones para que yo haga propuestas de políticas, en este caso sanitarias, y de políticas sociales en general, ¿no? Sin esto no pasaremos nunca a los comités de ética, porque los comités de ética, en su mayoría, al menos con los que yo he trabajado, están compuestos por personal clínico. El personal clínico, cuando en los planes, en el plan ético de lo que se va a analizar en los proyectos, aparecen las variables clínicas que normalmente hacen mis compañeros médicos y médicas, esto fluye bien, hasta que llegan a la parte cualitativa y entonces empiezan a haber variables que analizan lo relacional, que analizan la pobreza, que analizan la exclusión, que analizan, bueno, todo lo que hemos hablado ayer un poco en relación a los determinantes sociales. Y entonces, cuando el comité de ética empieza a hiperventilar y te llama y te hace repetir la propuesta 8 veces, no porque esté mal hecha, sino porque no entienden el lenguaje. Y te pasas las 8 versiones del comité de ética pasándolas a sinónimos, a ver si algún sinónimo llega a cuadrar, ¿vale? Por eso es importante hablar de lenguaje.
hablamos de que la investigación genera nuevos conocimientos, ¿no? Innova. Sería la capacidad de generar una idea creativa que nunca se ha probado, pero os digo que desde el rigor y con cabeza, básicamente, porque si no llevamos el rigor detrás, os digo que aun conociendo, teniendo rigor y teniendo un dominio de la materia, los cuestionamientos de los comités de ética son continuos y agotadores. Dimensión o punto clave 3, las dimensiones ineludibles de la investigación que nos señala, porque la investigación clínica nos señala. El enfoque integral, donde el objeto, la enfermedad, se sustituye por el sujeto, es el punto y el reto donde tenemos que entrar. Es el espacio donde se combina la clínica con el trabajo social sanitario. Nuestra disciplina como trabajadores sociales sanitarios camina entre la lógica de la enfermedad y la de enfermar. Es el exponente más claro de la necesidad de pluralismo metodológico en la praxis, en la enseñanza y en la investigación. Hay profesionales clínicos que ya están viendo que el número, si no lleva significado, si no explica la vida de la persona, no tiene sentido. Empezamos a avanzar. El trabajo social es la innovación del paradigma en medicina, y esto hay que creérselo, porque si no nos centramos siempre en un enfoque patológico. Somos la complementariedad incuestionable, el pensamiento complejo que integra de forma dialógica el saber. Yo he tenido la suerte, y creo que todavía se me ponen los vellos de punta, de cuando hemos terminado proyectos de investigación liderados por trabajo social, mis compañeros médicos y médicas han llegado a decir que han descubierto otra forma de mirar al paciente. Y esto creo que es un gran logro. De empezar a trabajar con compañeros que tienes que... Bueno, yo siempre digo en los corrillos que en los proyectos europeos tienes que hacer presentaciones en inglés y a mí me cuesta más hacer las presentaciones al campo clínico por la traducción que tengo que hacer que la que hago simplemente al inglés, ¿no? Para que me entiendan, porque además te lo manifiestan al final de los proyectos. Me ha costado entender el lenguaje social, pero ahora que empiezo a entenderlo veo todas las posibilidades y la mirada más tan simple que tenía yo al inicio de los proyectos. El paradigma cualitativo entiende la subjetividad de las personas, el mundo del paciente, lo que hablamos también ayer, ¿no? Y permite involucrar la toma de decisión de los pacientes en los proyectos de investigación. Yo me atrevería a decir, en el entorno en el que estamos, que poca investigación clínica incluye la opinión del paciente, ¿no? Con una verdadera escucha para transformar procesos, protocolos. Cuesta mucho romper la estructura del sistema generada de arriba hacia abajo y más cuando lo que estamos hablando es de una población vulnerable que por principio en nuestros proyectos la mayoría en la parte de investigación previa con grupos focales, la mayoría de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, la barrera de acceso al sistema se la daban como responsabilidad al paciente, ¿no? A la persona en situación de sinhogarismo, a la salud mental que no me hace caso, bueno, a todo eso que no voy a contar porque lo sabemos de la propia práctica profesional. La información obtenida, tenemos muchísima información, tiene que ser registrada de manera útil, porque además produce ciencia a la hora de volcarlas en publicaciones. Los métodos cualitativos son útiles para comprender en profundidad los fenómenos que están sucediendo y sobre todo las dificultades que se viene encontrando en la medicina clásica. Fijaros que lo cuantitativo, que es necesario que aprendamos nosotros también de los expertos en cuanti, se reducen a la patología y al empeño de que vivan y mueran sanas las personas, con independencia de que lo hagan
debajo de un puente, ¿no? Y lo cualitativo, que aborda los determinantes sociales, lo que es la raigambre humana, da significado personal y permite comprender la profundidad y poner el énfasis en los procesos de salud para reducir, en muchos casos, las barreras de acceso y por qué, lo que hablaba ayer Pedro Gullón, hay inequidad y hay población que no llega al sistema. Los métodos mixtos lo que permiten es generar diseños únicos de investigación. Aunamos, cerramos la definición de salud biopsicosocial a través de la sinergia de los dos métodos. Esta combinación me permite también mantener el diálogo con ese lenguaje que he mencionado antes entre disciplinas, que se adaptan muchas veces exclusivamente a la fisiopatología y a la biomedicina. Llega el trabajo social para generar nuevos paradigmas, nuevas formas de hacer y un lenguaje amplio. Hacemos, y ya se mencionaba ayer, eficaces los procesos asistenciales, que llegue la población a los sistemas, ¿no? Y es rentable porque en investigación respondemos a preguntas evaluativas que comprenden esa complejidad y definimos esa complejidad, esa pluridimensionalidad y ese dinamismo. Llegamos a plantear marcos explicativos, yo pongo novedoso entre comillas porque no son novedosos, son novedosos para otras disciplinas que están en el marco institucional. Para nosotros y nosotras no es novedoso. Dilucida el desafío que tiene salud para responder a problemas de salud y nuevos problemas de salud que se van dando, por lo que hablaban ayer, ¿no? Por las problemáticas económicas, sociales. Explora situaciones y problemas sociales para reducir la carga de la enfermedad desde la prevención secundaria. No me voy a meter en prevención primaria, porque creo que ya entrar en prevención secundaria es un avance. La mayoría de los proyectos y la alerta que pone la Comisión Europea en salud se centra en conocer los determinantes sociales, la carga de enfermedades que generan una alta mortalidad en colectivos vulnerables, en grupos de exclusión. Habla de las enfermedades asociadas a la pobreza. Fijaros cuánto campo tenemos ahí y además me alegra decir, y creo que en algún foro ya lo he dicho, que la Comisión Europea no financia proyectos que no lleven la parte social, porque básicamente el objetivo de los proyectos son sociales y están centrados en la cobertura de la desigualdad de esta población, ¿no? Y profundizamos también esos condicionantes asociados a la actividad humana. Son dimensiones ineludibles de la investigación científica en salud, que es nuestro campo, que nos está llamando. Lo que tenemos es que llegar a hacernos visibles, ¿no? Es la esencia, pues si definimos aquello como que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable, creo que forma parte de nuestra disciplina. Claro, habría que preguntarse por qué, contando con todos los medios necesarios y todas las propuestas, no logramos despegar. ¿Por qué la investigación no forma parte aún de lo que sería la esencia pública? Que esta es la clave también. Habría que preguntarse si investigamos cuando las respuestas que encontramos no nos convencen o no generan bienestar, si nos quedamos quietos o quietas, ¿no? Si buscamos las mejores respuestas y en caso de no encontrarlas somos capaces de diseñar estudios a ese fin y somos capaces de exponerlos y pelearlos para que lleguen. Y si somos capaces de apoyarnos también en conocimiento generado anteriormente en esa búsqueda bibliográfica, en esa literatura científica para aportar saber que vaya generando aportación a futuro dentro del campo de la salud, ¿no? Ayer también decía Daniel de, bueno, las actualizaciones vienen también de la investigación. Bueno, pues yo aquí también tiro un poco de la esencia interna, de la responsabilidad de ser proactivos y buscar los espacios, ¿no?
que, hablando en términos económicos, la venta del producto, de nuestro producto, de lo que es nuestra empresa social, es complicado. Bueno, pues hay días que te quieres dar chocazos contra las paredes porque parece que nadie te entiende, y hay días que vamos avanzando. Y hay días que cuando descubren para lo que sirves, y así lo digo de claro, no te sueltan de la mano. Hay veces que hay que soltar de la mano. Es decir, pues recientemente en una investigación sobre el cáncer de páncreas, donde la población no llega a esos cribados, y argumentas el por qué te falta una parte de análisis, pues se descubre mágicamente que en tu hospital hay trabajo social, que la fundación de tu hospital se debería de dirigir a invitar a trabajo social a investigar, porque es el expertise está ahí. Bueno, y a partir de ahí empieza a rodar. Rosa, perdóname, pero estamos un poco fuera de tiempo. Sí, ya está. Bueno, para terminar, si no investigamos, muchas preguntas van a quedar sin respuesta y seguiremos actuando de manera automatizada o empírica sin saber nunca si lo que estamos haciendo es. Gracias. Vale. Damos paso a la siguiente mesa y después, al final, se abre un turno de ruegos y preguntas para todos. Vale, muchas gracias. Y luego ya... Hola, si os parece, continuamos ya con este tercer eje, con mesa redonda y presentación de experiencias. Vamos un poquito apurados de tiempo. En primer lugar va a hablarnos Rubén. Rubén es doctor en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis lleva por título Análisis del uso de la mentira terapéutica con personas con deterioro cognitivo desde la perspectiva de trabajo social. Es máster en Gerontología y Atención Centrada en la Persona por la Universidad Internacional de Valencia y es diplomado por Trabajo Social por la UCM. Actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad Pontificia de Comillas y es coordinador del máster de Trabajo Social en el ámbito sanitario en la misma universidad. Es tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid y director de la revista de Trabajo Social Hoy, Apuntes de Trabajo Social. Es, asimismo, autor de numerosísimos artículos en los últimos años. Cuando quieras, Rubén. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, Concha, y sobre todo a la organización por el pedazo de congreso que están montando y por habernos también permitido este tiempo de estar con vosotras y de contaros también, de aportaros un poco también desde la parte de la investigación. Bien, detrás del título de la ponencia, que parece como muy técnico, la idea, y que yo creo que se va a repetir durante la mesa también, es un poco quitar esta parte tan rigurosa de lo académico, de la investigación, de que veamos esto como que no es una cosa nuestra y que no es una cosa que se puede abordar de la intervención. Por eso yo el objetivo principal que me planteaba era convenceros de que tenéis que escribir, básicamente. Si en los 15 minutillos que tengo consigo que os vayáis con esta idea, yo creo que habremos conseguido el objetivo. Y para ello lo que os traigo son 6 razones que vamos a ver muy rápidamente para ir entrando un poco en este tema, ¿no? Las 2 primeras razones se ven muy rápidas y se ven de forma conjunta, que es que la investigación, la divulgación, a mí me gusta más hablar de divulgación científica que de investigación como tal, porque suena como
como menos serio, ¿no? en este sentido. Es la única forma de que nuestra disciplina avance y se trata de la metodología que nos permite que exista una transferencia del conocimiento, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esta frase que seguramente que habéis repetido o que habéis escuchado muchas veces de que lo que no está escrito no existe, ¿no? Y esto encaja también con el tercer motivo, y es que supone el medio para que la práctica profesional trascienda y no se quede en vuestros hospitales, en vuestro centro de salud o en los dispositivos en los que estéis, ¿no? Una persona que tenga mucho conocimiento, una muy buena praxis, si solamente se queda ahí, en la parte de la intervención, si no pasamos a la siguiente fase de la divulgación, pues la disciplina al final no se va a poder aprovechar de todo lo bueno que estáis haciendo. Es algo que también están poniendo en práctica otras disciplinas con las que compartimos espacio. Yo creo que si miramos a la medicina, a la enfermería, a la psicología, son disciplinas que están poniendo en marcha esto y que lo tienen tremendamente integrado. Y ahora en un pelín os voy a hablar de una de estas disciplinas, cogiendo uno de los conceptos que tienen ellos. Se trata también de un espacio que para nada se encuentra limitado al personal académico. Es más, yo siempre comparto algo. La gente que pertenecemos al ámbito académico puede que tengamos más práctica en hacer ciertas cosas, pero si la investigación no la centramos en la intervención y no contamos con las personas que estéis en la intervención en estas investigaciones, no sirve para nada. Estamos lanzando mensajes vacíos y que no nos llegan a ninguna parte. Y luego, por último, que esto es una cosa que también solemos repetir mucho, contamos con los espacios para poder ponerlo en marcha. Solamente recordaros que la asociación que ha organizado este congreso tiene una revista propia, hay colegios profesionales, en mi caso el Colegio de Madrid tiene 2 revistas, hace bien poquito el Colegio de Murcia ha puesto en marcha otro proyecto de revista nuevo, por lo tanto, son entidades que están esperando que le contéis cosas independientemente del tipo de artículo que hagáis o de la divulgación que queráis hacer con todo esto. Bien, ahora que espero que os haya convencido un poco y que os esté calando un poco el mensaje, os he querido traer algo que os resulte familiar, ¿no? Y os quería hablar, no os quiero hablar, sino que quiero que tengáis en mente aspectos que seguramente que manejáis en vuestro día a día. Las trabajadoras sociales sanitarias hacemos una atención directa a usuarias, nos coordinamos con otros profesionales, intervenimos de acuerdo a un sistema de normas y de políticas, hacemos diagnósticos sociales. A todo esto, además, se suma todo esto. Tenemos una serie de normas tanto estatales como a nivel de las comunidades autónomas, tenemos que cumplir con un código deontológico y con una parte de ética profesional. Y yo os lanzo una pregunta. ¿Realmente toda esta maraña, que vuelvo a la maraña, es más fácil que escribir un artículo científico? Esta es un poco la idea. A mí me parece que todo este tipo de cuestiones tiene unas implicaciones a nivel profesional, a nivel de desgaste profesional, por eso tenemos los niveles de burnout que muchas veces tenemos en trabajo social. Es muchísimo más difícil que ponerse y aplicar una fase más, ¿no? Aquí os daba la respuesta. Y para que podamos aplicar o para que tengamos un poco una idea de todo esto, os quiero hablar de un concepto, de un artículo que yo escribí hace un tiempo que se llama el trabajo social translacional. Antes de meterme de lleno con ello, se trata de un concepto que lo tomamos de la medicina translacional. Y básicamente lo que hicieron los compañeros es coger y decir, oye, tenemos que poner en comunicación o tenemos que intentar aprovecharnos de todo lo bueno que se haga en cada uno de los ámbitos en los que estamos. De esta forma, lo que ellos hacían con la medicina translacional es coger la investigación científica, toda la parte de intervención que hacían en el sistema de salud y el mercado tecnológico y la industria que tienen esas disciplinas, lo ponían en relación de tal manera que había una retroalimentación conjunta con todo esto, ¿no? No se lanzaban investigaciones vacías, no se hacían intervenciones sin que luego tuvieran una transferencia hacia atrás. Fijaos, hay una parte que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo trabajaba en el hospital, trabajaba en oncología pediátrica, y me llamaba mucho la atención que mis compañeras médicas, cuando iban a poner una línea de tratamiento un poco complicada a los niños y niñas que estaban afectados por una enfermedad oncológica, gran parte de este tratamiento se ponía revisando los últimos artículos publicados. O sea, fijaos hasta qué punto tienen integrado esta parte de hago todo el proceso de intervención y después hago una labor de divulgación. Bien, pues básicamente el trabajo social translacional lo que es esto. Yo he cogido un modelo de intervención súper básico en trabajo social que puede tener estas fases y lo realmente
innovador o lo que nos deberíamos plantear es que después de la ejecución, después de la evaluación, pasemos a esa fase de divulgación, pasemos a la fase de sentarnos y de que todo esto trascienda. De tal manera que el gráfico que veíamos anteriormente de la medicina translacional, lo que lo podemos convertir es un poco en esto, en un triángulo en el que investigación, intervención y divulgación se encuentren interconectadas y que realmente tengamos una retroalimentación, ¿no? Para que cumplamos con todo lo que os estaba comentando al principio de avance de la disciplina, de transferencia del conocimiento y que podamos seguir avanzando como disciplina. Bien, ahora que sigo pensando que ya os he ido convenciendo, pues bueno, pues llega la pregunta clave, ¿cómo hago esto? Esto es una forma de simplificarlo mucho, ¿no? Pero básicamente las dos herramientas que tenemos, aparte de esta herramienta que son los congresos y que ya desde aquí partimos con la idea de que estáis interesadas en la investigación y en seguir sumando a la disciplina, pues básicamente tenemos como dos figuras fundamentales. Me voy a quedar con la segunda, que es la que más me interesa hablaros de ella, pero podemos abordar artículos científicos. Estos artículos científicos pues generalmente suelen tener un método de investigación más o menos complejo, requiere de una técnica más depurada y muchas veces que se dedican a cuestiones muy concretas y se suelen dirigir a aspectos académicos en gran medida y su impacto, el problema que además lo estaba comentando con la compañera hace un momento, el problema que nos encontramos cuando vamos a artículos científicos de estos que hablamos de en revista indexada, un artículo de impacto tal, el problema es que no tiene una transferencia tan importante a la intervención, o te interesa mucho un tema o es algo que tiene que ver 100% con tu trabajo diario o no te metes en leerte 30 páginas con una metodología súper compleja. La opción a esto, y un poco por lo que yo apuesto en este sentido, por los artículos divulgativos. Así de forma general, aunque ahora vamos a hablar un poco más de ellos, pues se trata de una transferencia del conocimiento complejo a un lenguaje más accesible o a una parte del conocimiento mucho más accesible. Fijaos, cuando hablamos de divulgación, el primer gran divulgador que tenemos en la ciencia es Galileo Galilei. Y este hombre, aparte de todo lo que hizo a lo largo de su vida, una de las cuestiones innovadoras que hizo fue coger y decir, oye, estamos haciendo un curro tremendo a nivel... No sé si decía curro en ese momento, me imagino que no, pero estamos haciendo un trabajo súper importante, ¿por qué en lugar de escribirlo en latín y que no se entere absolutamente nadie y que solamente lo manejemos entre nosotros, por qué no lo escribimos en italiano y que realmente tenga una transferencia a la ciudadanía? Esa cosa que puede parecer una tontería y que puede parecer algo muy simple, es la base de la divulgación científica. Es un poco lo que yo os estoy animando a que os pongáis con ello. Además, esta divulgación, estos artículos divulgativos, pues no requiere de un proceso de investigación tan sumamente rígidos y se suelen dirigir también a cuestiones más amplias, permitiendo la transferencia directa de la praxis profesional a la parte divulgativa o a la parte científica, si lo queremos llamar así. En cuanto a algunas características principales, pues bueno, pues permiten realmente esta transferencia del conocimiento directo sin tener que ajustarnos a una determinada estructura o a procesos de investigación mucho más complejos. Muchas veces este tipo de artículos no requieren de introducción, metodología, resultados, discusión, esto que ya de primera nos da un poco de vértigo. Son mucho más leídos, y esto es la realidad, son mucho más leídos que los artículos puramente científicos. Ya os digo, meterte una lectura de 30 páginas de un tema muy completo, muy complejo, solamente lo hacen las personas que son afines o que están dentro del ámbito de la cuestión que se está tratando en concreto. Parten de la transferencia del conocimiento complejo a un lenguaje accesible que esté basado tanto en la comprensión como en la divulgación del conocimiento, que yo creo que es un poco lo que estamos poniendo en práctica también dentro de este congreso. Son accesibles para todo tipo de autores y se trata de un excelente medio para comenzar con nuestra labor de divulgación científica. Yo, por ejemplo, en el Colegio de Trabajo Social de Madrid tenemos un curso de iniciación a la investigación y la tarea final es hacer un artículo divulgativo y que luego se publica y que te empodera mucho, ¿no? Que te quitas todo esto del síndrome del impostor, todo el síndrome de la página en blanco, te lo quitas con este tipo de artículos. Y las revistas que albergan estos artículos, pues bueno, pues no nos vamos a engañar, no ponen tantos impedimentos para la publicación del mismo. Hay veces, y seguramente que la compañera me lo puede confirmar, hay veces que cuando te vas a una revista de impacto, tu artículo tarda en publicarse un año y medio, te piden 20.000 revisiones. Este tipo de revistas suelen ser muchísimo más amables que las que tenemos en el top de la ciencia. Así que, por último, así para
para terminar, 3 mensajes finales, que os atreváis a iniciaros en este proceso de divulgación científica, porque tanto los profesionales como los medios de publicación, pero incluso las personas usuarias y otros profesionales con los que compartimos espacio, estamos esperando saber qué estáis haciendo, ¿no? A mí tengo muchísimas ganas de que cuando termine el congreso tengamos el libro de comunicaciones, porque ayer con las comunicaciones que se presentaban digo, joder, me apetece saber más, y además este formato breve, divulgativo, de acercamiento de la práctica profesional, al final esto es un poco de lo que estamos hablando. En segundo lugar, que partáis con la idea de sumar una página más al trabajo social. Me gusta mucho ir con esa idea cada vez que publico un artículo o que avanzamos en ese sentido. Siempre pienso que una pequeñita aportación, una pequeña paginita a la disciplina estamos añadiendo, ¿no? Y además muchas veces cuando estamos hablando de grandes bloques del conocimiento nos damos cuenta de que hay pequeños huecos que se pueden ir llevando, ¿no? Imaginaros, esto me lo invento totalmente, lo mismo estoy interesado en la salud mental del colectivo infanto-juvenil, pero detecto que no se ha investigado nada en el ámbito rural. Pues seguramente ese sea el punto de partida y es por donde tengo que empezar, ¿no? Si no hay nada creado sobre ello, soy yo el responsable de tener que añadir esa pequeña página a la disciplina. Y luego, por último, algo que yo creo que también debemos de quitarnos de encima, que nos quitemos el miedo a un posible rechazo, ¿no? Ya que vuestro artículo, aparte de que vais a ser vosotras las que más vais a saber de ese tema, puede que el error haya estado en que lo hemos mandado a la revista que no es adecuada, que hayamos tenido un problema de estructura, pero siempre va a haber alguna revista, siempre va a haber algún medio que va a querer albergar vuestros trabajos. Y ya os digo, estando en contacto con otros directores de revistas y demás, el problema no es el exceso de materiales que se manda. Muchas veces hay muchas revistas que tienen que parar la periodicidad de publicación porque no tienen material para salir adelante. Por lo tanto, que aprovechéis esa oportunidad y, bueno, si a partir de hoy os vais un poco con esa idea de ¿y qué puedo escribir? ¿Y sobre qué puedo contar? ¿A qué revista me puedo dirigir? Pues yo creo que habrá sido un exitazo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues no sé, sí, ahora, bueno. Bueno, pues seguimos con María. Ella es María Saavedra Gutiérrez. Nos va a hablar de la importancia de la formación en trabajo social sanitario, en la situación actual en las universidades españolas. María es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, graduada en Trabajo Social, es doctora en Mediación y Trabajo Social, con especial referencia a la mediación en menores infractores, ¿no, María? Sí. Es profesora colaboradora, espérate porque es profesora de muchas cosas, es profesora ayudante, doctora en el grado de Trabajo Social, profesora colaboradora en el máster de Alzheimer en la USAL y en el máster de Trabajo Social Sanitario de la UOC. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en multitud de congresos. Y ha sido miembro de comités científicos y organizadores de congresos internacionales y es además revisora de revistas de impacto científico en materia de ciencias sociales. Es además miembro del Centro de Investigación de Ciencias Sociales de Lisboa, Portugal, y miembro del Grupo de Investigación de Gobernanza Global de la USAL. Cuando quieras. Buenos días, muchas gracias, Concha, por la presentación. Me sumo a los agradecimientos de mi compañero. Para no reiterar, ¿no? Voy a intentar ser breve, ¿no? Sé que estáis cansados, que ayer fue una noche larga, así que voy a intentar al menos que no os durmáis.
Bien, voy a hablar sobre la importancia, ¿no?, de la formación en trabajo social sanitario. Brevemente, para contextualizar, porque ya hemos visto, ¿no?, que el trabajo social sanitario emerge como una disciplina esencial dentro del ámbito de la salud, con raíces históricas que se remontan al siglo XIX, que surgió como respuesta a las crecientes necesidades sociales y de salud, reconociendo la importancia de abordar no solo los aspectos médicos de la enfermedad, sino también las dimensiones sociales que afectan a la salud de las personas, y desde entonces ha evolucionado y se ha consolidado como una práctica fundamental en la atención integral de la salud. La Organización Mundial de la Salud define, como sabéis, la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, más allá de la ausencia de la enfermedad. En este sentido, la labor de trabajador social sanitario, por tanto, es clave para lograr este bienestar integral. El reconocimiento del trabajo social sanitario no solo es una necesidad imperante en el actual Sistema Nacional de Salud, sino que es indispensable para dar cumplimiento a los principios fundamentales de la justicia social y de la equidad en la atención médica. Al reconocer la intrínseca conexión entre los factores sociales y la salud, el trabajo social sanitario se erige como un pilar esencial para construir un sistema de salud más compasivo, más eficiente y centrado en el paciente. Por lo tanto, promover y fortalecer la presencia del trabajo social sanitario en el ámbito de la salud es un compromiso con la salud integral y con el bienestar de la sociedad en su conjunto. Brevemente, como jurista, marco legal, en la actualidad nos encontramos en un momento trascendental para la consolidación y para el reconocimiento del papel del trabajo social en el ámbito de la salud. Existen diferentes menciones, ¿no?, en este sentido. Aquí os he traído a colación la Ley General de Sanidad, que exige al Sistema Nacional de Salud que contemple la atención social del individuo, dotando de fundamento jurídico la presencia del trabajador social en el campo de la salud. Regula el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, aprobado por Real Decreto, que en su disposición adicional 4 establece, ¿no?, la atención a los problemas o situaciones sociales o asistenciales no sanitarias que concurran en las situaciones de enfermedad o de pérdida de la salud y que tendrán, ¿no?, la consideración de atenciones sociales, garantizándose en todo caso la continuidad del servicio a través de una adecuada coordinación por las administraciones públicas correspondientes de los servicios sanitarios y sociales. Seguimos, hay un Real Decreto que nos dice sobre la organización, estructura y funcionamiento de los hospitales, que conoceréis, en la que se contempla la existencia de trabajadores sociales en los órganos de participación o asesoramiento y en los servicios de atención primaria. La Ley de 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, al regular el conjunto de prestaciones que contempla el sistema sanitario, se refiere expresamente, no al trabajo social como una prestación a desarrollar por el Sistema Nacional de Salud. Existen recomendaciones del Consejo Interterritorial de Salud que, en el marco estratégico para la mejora de la atención primaria en España, destacan la necesidad de impulsar la figura del profesional de trabajo social en este nivel asistencial para mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. Nuestro libro blanco del título de grado en Trabajo Social, elaborado por la ANECA, la Agencia Nacional de la Evaluación de Calidad y Acreditación, que nos trae por la calle de la amargura a los docentes, en el año 2004 reconoce la importancia del trabajo social en el ámbito sanitario, señalando que los trabajadores sociales deben estar preparados para abordar las necesidades psicosociales de los pacientes y sus familias, aunque es verdad que no profundiza este libro blanco en detalles específicos sobre el trabajo social sanitario. Sí que reconoce su relevancia y sí reconoce la necesidad de una formación adecuada para abordar las complejidades psicosociales presentes en los entornos de salud. ¿Qué pasa en España? La formación en trabajo social sanitario es fundamental para garantizar una atención integral y de calidad en el ámbito de la salud, como sabemos. Esta especialización permite a los profesionales abordar necesidades biopsicosociales de los pacientes, promoviendo su estado físico, su estado mental y su estado social. Actualmente en España, de las 30 universidades que imparten el grado de trabajo social, en tan solo 3, Universidad de Deusto, pese a ser una universidad privada. Normalmente el estudio que he hecho, que vais a ver, es sobre universidades públicas, pero Deusto, Universidad de Murcia y la Universidad de Valencia cuentan con una asignatura de Trabajo Social y Salud como asignatura obligatoria. En las 12 universidades restantes aparece la asignatura de Trabajo Social y Salud, Trabajo Social en el ámbito sociosanitario, Trabajo Social
en el ámbito de la salud mental, y en las 15 restantes, y una de ellas, la Universidad de Salamanca, no aparece, no consta. No tenemos ningún tipo de formación, nuestros alumnos no reciben ningún tipo de formación sobre trabajo social y salud. ¿Cómo consiguen nuestros alumnos que una vez finalizan el grado de trabajo social? Con la especialización, ¿no?, en trabajo social sanitario. ¿Cómo se logra en España? En primer lugar, con los másteres universitarios oficiales. A día de hoy en España tenemos el máster universitario en trabajo social en ámbito sanitario, el título interuniversitario coordinado por la Universidad de Valencia, con múltiples universidades participantes, como la de Valencia, Barcelona, Alicante, Lleida, Murcia y las Baleares, disculpad. El máster universitario en trabajo social de la UOC, el máster universitario en trabajo social en el ámbito sanitario en la Universidad Pontificia de Comillas y el máster universitario en trabajo social en ámbito sanitario de la Universidad Internacional de Valencia. ¿Cómo nos podemos seguir formando? Con los títulos propios y la formación continua. Hay cantidad de cursos y posgrados de corta duración que actualizan conocimientos, ¿no?, de intervención sociosanitaria y gestión de recursos. Por ejemplo, el máster de formación permanente de trabajo social sanitario de la UPO, el máster en cuidados paliativos de la Universidad de Córdoba o el de experto en coordinación sanitaria de la Universidad Complutense de Madrid, etcétera. Desarrollo profesional permanente. Debemos, ¿no? Este desarrollo profesional permanente incluye formación en competencias digitales, en investigación aplicada, en bioética y en gestión de equipos interdisciplinarios. He desglosado este desarrollo profesional permanente en una formación universitaria de actualización con títulos propios y cursos de formación continua, con programas de formación continua del Sistema Nacional de Salud, con la formación que impulsan, ¿no?, los colegios profesionales y también con la investigación y con el desarrollo profesional. Brevemente, formación universitaria de actualización. Ahí podéis ver cómo hay másteres propios, diplomas universitarios, cursos de formación cortos, expertos universitarios en diferentes universidades, los programas de formación continua del Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud tiene un programa de formación continua en trabajo social sanitario, el de Valencia tiene un programa de atención integral a la dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Formación impulsada por colegios profesionales. Por ejemplo, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid cursó sobre el rol del trabajador social sanitario en atención especializada, o el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla sobre la humanización y acompañamiento en salud. Hay cantidad, ¿no?, de formación y de cursos propios, ¿no?, sobre trabajo social sanitario. Investigación y desarrollo profesional. Que debemos participar, ¿no?, en grupos de investigación, como ha comentado el compañero, sobre atención sociosanitaria, sobre envejecimiento, sobre salud mental, publicación de buenas prácticas en revistas como la nuestra, ¿no?, como la de Trabajo Social y Salud de la Asociación Española Trabajo Social y Sanitario, ¿no?, asistencia a congresos nacionales e internacionales, como este evento, ¿no?, el 15º Congreso de la Asociación Española, evaluación de resultados en intervención sociosanitaria. Son otras formas, ¿no?, de dar visibilidad. Y quería también hablaros sobre los desafíos y las perspectivas, ¿no?, en formación del trabajador social sanitario. Sabemos que la formación del trabajo social sanitario enfrenta desafíos que requieren una combinación de educación teórica sólida, de experiencia práctica, de habilidades interdisciplinares y de una capacidad de adaptación a cambios normativos y a cambios tecnológicos. Los programas de grado y posgrado, como hemos visto, deben evolucionar para preparar profesionales capaces de intervenir eficazmente en contextos sanitarios complejos, garantizando siempre la atención integral a la persona. Entre los desafíos actuales de trabajo social sanitario en España, he detectado o he traído aquí aquellos que me han parecido más relevantes. En primer lugar, la integración, ¿no?, de conocimientos sanitarios y sociales. Los trabajadores sociales debemos comprender tanto los sistemas de salud como los contextos sociales de los pacientes. El desafío es diseñar planes de estudio que integren de una manera equilibrada los conocimientos médicos, los conocimientos sociales y los conocimientos legales sin sobrecargar. El ejemplo sería comprender patologías crónicas y su impacto psicosocial, así como la normativa sanitaria y de servicios sociales, ¿no?, por parte de nuestros estudiantes. Otro desafío, la formación práctica, ¿no?, la formación práctica y el contacto con la realidad. La práctica profesional en hospitales, en centros de salud y en servicios sociales es esencial. El desafío es garantizar que
todos los estudiantes tengan acceso a prácticas, pero a prácticas de calidad supervisadas, con diversidad de experiencias clínicas y comunitarias. Aquí podría hacer otra intervención, ¿no? Porque hay escasez de plazas de prácticas en algunos hospitales. En Salamanca, los alumnos no pueden acudir a realizar prácticas en el hospital clínico, así como las diferencias en la formación práctica en comunidades autónomas. En función de dónde cursemos nuestra formación, en qué comunidad autónoma cursemos nuestra formación, tendremos un mayor número de prácticas, un mayor número de asistencia, ¿no?, a esas prácticas. Atención a la diversidad y vulnerabilidad. Los profesionales debemos estar preparados para atender a poblaciones diversas, personas mayores, migrantes, personas con discapacidad, víctimas de violencia, entre otros. Desafío: incorporar competencias culturales, incorporar competencias lingüísticas y de sensibilidad social dentro del currículum. Colaboración interdisciplinaria. Como reto, el trabajo social sanitario requiere colaborar con médicos, requiere colaborar con enfermeros, con psicólogos y con otros profesionales. El desafío que tenemos es formar a los estudiantes en habilidades de trabajo en equipo y en habilidades de comunicación efectiva dentro de los equipos multidisciplinarios. Gestión de recursos y administración sanitaria. Debemos conocer los recursos sociales y sanitarios disponibles y cómo gestionarlos eficazmente, y como desafío enseñar habilidades de gestión y de coordinación, incluyendo la burocracia, la telemedicina y sistemas electrónicos de información. Así como también tenemos como reto, como desafío, adaptarnos a la evolución tecnológica, a la digitalización y al uso de plataformas de salud y de gestión de pacientes. Son cada vez más comunes. Como desafío deberíamos integrar, ¿no?, formación en herramientas tecnológicas, en el manejo de historias clínicas electrónicas y de teleasistencia, sin perder el enfoque humano. Para ir concluyendo, otro de los desafíos es la actualización constante. Las leyes, las políticas de salud y servicios sociales, como sabéis, cambian frecuentemente. En España nos encanta legislar y, por lo tanto, hay que formar a profesionales que puedan actualizar sus conocimientos de una manera continua, fomentando siempre la educación permanente y fomentando la investigación. Y en España el trabajo social sanitario aún no está plenamente reconocido, como todos sabemos, como profesión sanitaria. Por lo tanto, debemos formar profesionales capaces de demostrar su valor dentro del sistema de salud y de participar activamente en la toma de decisiones y de diseño de políticas. Mi objetivo es que dentro de 2 años nos podamos volver a ver y que en la Universidad de Salamanca se haya implantado la asignatura de Trabajo Social y Salud y que esté disponible para todos los alumnos. Espero conseguir que se incluya en la oferta. Sé que me va a costar porque tengo que hablar con el coordinador, tengo que hablar con el decanato, tengo que hablar con el vicedecano de docencia, pero aquí yo mi propuesta es que el curso 2026-2027 mis alumnos, los alumnos de la Universidad de Salamanca, porque es la Universidad de la Excelencia, según dicen, no lo somos, al menos en trabajo social sanitario, lo seamos. Muchas gracias. Oye, se revela. Ahora este funciona. Bueno, acabamos la mesa con Esther Martínez Plaza. Esther es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona, posgrado en Intervenciones Sistémicas por la Universidad de Girona, licenciada en Ciencias del Trabajo y máster en Trabajo Social Sanitario por la Universidad Oberta de Cataluña y doctoranda en la Universidad de Barcelona. Desde 2001 es trabajadora social de la Red de Salud Mental y Adicciones de Girona, donde ha trabajado en diferentes servicios y programas: servicio de rehabilitación psiquiátrica, equipo de intervención precoz en psicosis, centros de salud mental de adultos del Baix Empordà y en la actualidad en el gironés Pla del Estany. Mi catalán necesita estudio. Profesora asociada al grado de Trabajo Social en la Universidad de Girona y profesora también en el máster que ha mencionado María de Valencia, el que en el ámbito universitario se conoce como el del corredor del Mediterráneo. Ella tiene como líneas de investigación el trabajo social sanitario en salud mental, redes de apoyo social, trabajo en red y sistemas de registro del trabajo social en salud.
Forma parte del Grupo de Investigación de Salud Mental del Instituto de Investigación Biomédica de Girona. Y ella nos va a contar cómo hacer la tesis doctoral y no morir en el intento. Bueno, muchas gracias, Concha. Muchas gracias a la organización del Congreso por confiar en mí, porque al final para mí este no es mi sitio habitual, o sea que básicamente soy profesional y que he ido haciendo cosas. Y bueno, para comenzar me gustaría comenzar con una pequeña reflexión. No sé si estaréis de acuerdo, pero creo que la mayoría de las trabajadoras sociales tenemos una gran vocación de servicio y somos personas muy comprometidas, ¿no?, con nuestra profesión. Y a pesar de ello, investigar la práctica no suele formar parte de nuestro día a día. Reconozco que en mi caso, pues durante muchísimos años también ha sido así, ya lo veréis. Pero bueno, este es uno de los motivos por los que me gustaría reflexionar con vosotros sobre mi trayectoria profesional y cómo algunas experiencias y situaciones me han ido despertando en mí el interés por investigar la práctica hasta decidirme a hacer un doctorado, Vale, os voy a explicar mis orígenes. Mi primer contacto con la salud mental fue como cocinera en el antiguo Hospital Psiquiátrico de Sal. Primeras experiencias de pelar patatas con los pacientes y compartir tareas. Es mi primera experiencia de trabajo de aprendizaje práctico y colaborativo. Bueno, esta experiencia laboral, mientras estaba en el grado mientras estudiaba trabajo social, me permite hacer prácticas en un centro de salud mental en Girona y posteriormente incorporarme a la red de salud mental y adicciones de Girona. Os voy a explicar un poco el grupo que me acoge, porque para mí esto fue muy significativo. El grupo, me incorporo hace 25 años, es la institución donde actualmente trabajo y me acoge el grupo de trabajadoras sociales, que en aquel momento eran 8 personas y con una acogida muy bonita. Ellas compartían espacios de trabajo y también espacios de formación especializados en trabajo social. Esto es una cosa que me ha ido acompañando a lo largo de mi vida y siempre he tenido como muy presente el trabajo colaborativo y este acompañamiento en las etapas iniciales de mi formación, que creo que me ayudó a construirme muy bien como profesional. Bueno, brevemente, he pasado por muchos servicios, os señalaré algunos. Mi paso por la unidad de atención al usuario, en la que no ejercía como trabajadora social, me llevó a comenzar la licenciatura en aquel momento de Ciencias del Trabajo, no sé por qué aquí no queda, pero bueno, y me acercó al mundo de la gestión sanitaria. Esto en aquel momento quedó allí porque luego yo volví a la práctica, que me incorporé en el equipo de intervención precoz en psicosis, pero bueno, fue como un entrenamiento en una mirada un poco diferente. Me incorporo al equipo de intervención precoz en psicosis. En aquel momento era un equipo pionero de nueva creación, formado por 5 profesionales y que con un abordaje comunitario intensivo. Bueno, era como una manera de trabajar muy distinta. Y ya en las etapas iniciales veo claro que necesito ampliar mi formación y me especialicé en terapia familiar. Para mí la formación clínica también fue un poco un regalo porque me permitió hacer un trabajo personal, conocerme mejor y situarme muy diferente respecto a la intervención y poder acompañar mucho más tranquila en las etapas iniciales del trastorno mental grave, a pacientes y sobre todo a familias también, ¿no? Y esto parece banal, pero bueno, al final también te va ayudando mucho. Vale.
En el 2007, en el 2017, desde el grado de Trabajo Social de la Universitat de Girona, me plantean formar parte de un grupo de investigación-acción. Este grupo tenía la idea de investigar por qué las trabajadoras sociales no investigamos. Muy interesante. El grupo inicial, os explico, estaba formado por 15 personas, 4 docentes universitarios, hombres, 9 profesionales del ámbito social, la mayoría trabajadoras sociales y todas mujeres. Es verdad que inicialmente el sesgo de género y la asimetría de poder fue muy clara y evidente y, bueno, las primeras sesiones fueron duras, pero luego ya pues, la falta de implicación de algunos de los docentes equilibró las relaciones y el grupo se consolidó y funcionó perfectamente. Y para mí fue una experiencia muy enriquecedora y me aportó muchísimas cosas. Es un grupo que duró 3 años, en los que hicimos muchas cosas, no os lo voy a explicar, pero en este momento para mí fue un antes y un después como profesional y claramente vivencié que la investigación aplicada era muy transformadora, que muy enriquecedora y que permitía cambiar y también, sobre todo, la necesidad de que desde el trabajo social investigáramos. Esto fue para mí lo que me cambió la mirada. A partir de ahí un poco ya me incorporo al grado de trabajo social, ¿no? Que ya veo que saber no es suficiente, que es necesario saber explicar, no nada fácil. Y ya me matriculó en el máster de Trabajo Social Sanitario de la UOC, un poco intentando recuperar como el marco del trabajo social. Y bueno, el máster, tras 20 años de experiencia laboral, no os voy a decir que fuera fácil, no fue nada fácil. Tenía niños pequeños y comenzar a estudiar así de una forma más reglada, ¿no? Online, fue difícil, fue muy difícil. Pero bueno, lo conseguí con mi tiempo de dedicación y en aquel momento también pues pude hacer el trabajo de fin de máster me permitió investigar en solitario, que también era una experiencia que también sufrí mucho porque, pasé el comité de ética, todo, yo mis exigencias, en fin. Pero bueno, ahí está. Y una vez acabo el doctorado, sí, no sé si lo voy a acabar. A partir de ahí, ahora sigo, ¿eh? Otra de las cosas que me gustaría explicaros es cómo siempre una cosa que me ha ido acompañando, supongo que el legado de mis compañeras, ¿no? Que al final siempre están ahí, y mi institución es grande, somos muchas, es la participación. Siempre he participado en muchas cosas. Siempre me apunto a todo, ¿no? Lo típico, no sé. Con la misma gente casi. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que yo creo que me ha ido abriendo, ¿no? Me va aportando mucho y me ayuda. Y aquí os pongo un poco los tiempos en los que he ido acabando la formación, ¿eh? Como veis, la licenciatura la comencé en el 2013, estuvo 10 años paradita y la recuperé. Lo pongo porque la licenciatura me ha permitido acceder al doctorado. O sea que en aquel momento, lo acabé un poco porque se agotaba, ¿eh? O sea, un día me conecté y ponía formación en periodo de extinción. Digo, ¡ay! Y entonces, la acabé. Pero me ha ido bien porque luego me ha permitido acceder al doctorado. Luego, un poco lo que os decía de la participación, os he puesto aquí algunos de los proyectos en los que he participado.
esto de ahí, bueno, es igual, ya haré un artículo, o sea que lo podréis ver. Algunos de los proyectos, pero mira, en la línea de lo que decía Rubén, comienzo a poder hacer transferencia del conocimiento en 2020, tras 20 años de experiencia laboral. ¿Vale? O sea que esto del tema de la divulgación realmente yo creo que es una cosa que nos la tenemos que ir aplicando, ¿no? Porque al principio no lo vi, pero luego pensé, digo, a ver, pero si yo no he escrito nunca, es que ¿qué ha pasado? Y bueno, pensaba que era como interesante poderlo reflejar. Y en este sentido, bueno, considero que bueno, también coincide, ¿no?, con mi etapa de crianza. Es que no sabía si decirlo o no decirlo, pero es que es básico. Y en este sentido me gustaría hacer un apunte que creo que no sé si no hay nadie de gestión, pero sí que hay algún coordinador, ¿no? Pero creo que si somos una profesión feminizada no tenemos que hacer tantas renuncias, que deberíamos poder tener un espacio de formación para formarnos, investigarnos dentro del horario laboral. Vale, os explico brevemente. Bueno, al final me he decidido por hacer la tesis doctoral, no sé, lo planteo como un objetivo a largo plazo, muy aplicado con mi práctica profesional y con la idea de bueno, si no lo acabo, pues igualmente lo estoy disfrutando y no es un reto que tenga que hacer, porque no, o sea, es una cosa para disfrutarla y bueno, intentaré acabarla, pero bueno, que si no, pues bueno, estará bien y yo creo que cada día mis pacientes se benefician de todo lo que yo voy aprendiendo. Así que en este sentido estoy tranquila. Mi investigación es sobre salud mental y red de apoyo social. La idea es sistematizar el proceso de intervención del trabajo social sanitario en los TESMAS. Bueno, estoy muy contenta con la metodología, porque voy a como liar a mis compañeras en hacer una investigación conjunta. Y bueno, es una manera que encaja mucho en mi manera de hacer y bueno, y la idea es esta, ¿no? Poder hacer como pensar juntas y poner en valor el saber que ya tenemos y también un poco desde la revisión de todo lo que hay y lo que tiene evidencia, pero bueno, un poco generar ese espacio de reflexión. Bueno, lo hago en la Universidad de Barcelona, aunque yo vivo en Girona, pero vuelvo al origen porque es donde estudié la diplomatura de Trabajo Social y también un poco recuperar los espacios de presencialidad con mis directores de tesis, que está muy bien. Vale, ya voy a acabar. Bueno, pienso que desde el trabajo social todas podemos aportar conocimiento y que es necesario. Y en este sentido debemos incorporar la investigación como una herramienta de aprendizaje, reflexión y mejora dentro de la práctica. O sea, es que es básico. ¿Vale? No sé si os lo habéis planteado alguna vez, pero pienso que en el momento actual, en salud, con la digitalización de las historias clínicas, la inteligencia artificial y demás, debemos tener claro que si nosotras no investigamos, alguien lo va a hacer por nosotras. Y bueno, y en este sentido, bueno, es que no podía perder la oportunidad de que nos preguntáramos ¿qué pensáis que cambiaría si todas las trabajadoras sociales sanitarias investigamos? Ahí os lo dejo. Este no funciona.
Bueno, de poder formular algunas reflexiones, preguntas, algún comentario. Hola, yo voy a hacer una pregunta. Venga, Laura. Mira, primero de todo, agradeceros a toda la mesa pues las sensaciones que nos transmitís, que siempre da gusto, ¿no? Escuchar gente que se dedica a la investigación, que se dedica a escribir. La pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para que desde la práctica habitual hacer pequeños ejercicios de investigación? Ya no te digo para publicar o no, pero para nuestra práctica, para mejorar nuestra práctica. Es verdad que yo en las mesas que he estado de moderadora, la cantidad de gente que está introduciendo metodología científica para mejorar su práctica habitual es bestial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar desde la asociación para que esto sea posible? ¿Quién quiere contestar? Venga, Rubén. Mira. Bueno, yo creo que es un poco la pregunta traición, pero, a ver, yo es que lo veo, lo tengo como muy incorporado como un proceso muy natural. Toda la parte de, o sea, lo realmente difícil es lo que se hace en el día a día. A mí, por ejemplo, toda la parte de diagnóstico, toda la parte del vínculo, toda la parte del apego que se genera, esto es una cosa que la investigación no está y que realmente desgasta muchísimo más que decir, voy a contar lo que hago. Yo no sé si desde la asociación, pero lo que sí que diría es que al final el ejercicio de investigación o el ejercicio de divulgación es básicamente lo que habéis hecho con todas las comunicaciones que habéis presentado. O sea, es pararos un momento a pensar. Sí que es verdad que un congreso lo facilita mucho porque tienes unos tiempos establecidos, queréis venir, queréis traer una comunicación, pero básicamente es eso, es parar en un momento dado y decir, voy a contar esto y luego a ver qué surge de toda esa parte. Es un poco esa clave. Laura, no sé si te referías a lo mejor desde la asociación que se pudieran impartir unos talleres, unas charlas de cómo trasladar, ¿no?, esas ideas que tenéis a un documento, o cómo debéis citar, o cómo debéis referenciar. No sé si va por ahí para poder trasladar y que el artículo sea publicable. Te cojo el testigo para invitar. Estaría muy bien, porque al final a veces lo que nos cuesta, me decía Teresa, a veces lo que cuesta es parar. Eso tiene toda la razón del mundo. Pero también cuando ya has parado, te pierdes un poco. Entonces, estaría muy bien, ¿no?, poder ofrecer pequeñas cápsulas a nuestras socias de cómo hacerlo. Bueno, yo me ofrezco como... Te he cogido el nombre. Vale. De deciros, a ver, ¿cómo, no? ¿Cómo? Tengo una idea, ahora quiero desarrollarla. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo estructuro, ¿no?, esas ideas y le doy formato de artículo? ¿Cómo debo citar? ¿Cómo debo referenciar? Bien, yo me ofrezco porque es algo que es mi obligación como profesora. Hola, soy Eva Gómez, trabajadora social de las raras, me considero así, porque trabajo en una empresa de terapias respiratorias domiciliarias y escribo y creo que, aparte de todo lo que habéis presentado, para poder poner en valor el trabajo social sanitario tenemos que estar más presencial en esas partes sanitarias, es lo que opino. No sé si recuerdas, Concha, cuántas trabajadoras sociales éramos en SEDISA, en la gestión hospitalaria. Creo que éramos 2 o 3. Entonces, donde hay esos congresos tan importantes, sí, cuando termine, sí, creo que nuestra presencialidad, ¿no?, se tiene que hacer notar. Y tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir y ser presenciales. Yo actualmente, lo he dicho antes en una comunicación que he hecho, soy la única trabajadora social que estoy yendo a congresos, por ejemplo, de Sociedad Española de Neumología y me encuentro sola. O
sea, es que no hay nadie más. Y igual que neumología, que es una especialidad, me puedo ir a digestivo, me puedo ir a nefrología y no existe nuestra presencia. Si no existe nuestra presencia, no nos hacemos ver. Es simplemente una reflexión. Gracias. Rosa. Quería hacer una aportación en relación a... Quería hacer una aportación en relación a tu pregunta y es que, como dice la compañera, en los congresos que se hacen de investigación no aparecemos, no estamos, pero yo creo que también hay que hacerse hueco en las fundaciones de investigación biomédicas que están en los hospitales y en las fundaciones biosanitarias que están en atención primaria. Básicamente por lo que decía antes, ¿no? Porque tenemos ideas, tenemos que ver qué se está haciendo en investigación y tenemos que ver también cómo participamos en esos proyectos de investigación I+D con lo que somos, y creo que la presencia tiene que estar ahí. Una vez que estemos ahí, creo que empezamos a generar el espacio, ¿no? A dar con el codo, ¿no? Para que en esas jornadas de investigación estemos. A mí me gustaría decir que, por ejemplo, cuando tú estás en una fundación de investigación biosanitaria, como he estado yo en atención primaria, tienes la obligación de ir a contar tu investigación a las jornadas que se dan a nivel clínico, hospitalaria, de atención primaria, a nivel internacional. Bueno, yo creo que eso es empujar y empujar desde donde hay que empujar. Las divulgaciones científicas están muy bien. Yo creo también que hay que hacer divulgaciones con un enfoque riguroso y no publicar solo en espacios de trabajo social, sino en revistas médicas, para que vean para lo que servimos, para que nos lleguemos donde queremos llegar. Ya. Hola. A ver, sí. Laura, a mí me parece interesantísimo lo que has propuesto, pero entonces sí creo que de este congreso podría salir un poco el compromiso de la creación de un grupo de trabajo en investigación, donde haya consultores ya senior que hayan hecho investigación. Esta mesa somos, fijaros, en esta mesa somos todos doctores y un proyecto de doctora que va a acabar. Yo creo que hay más gente fuera que me parece que pueden reportar una información y una ayuda en el trabajo valiosísima. Entonces, a mí me parece que desde la asociación, porque ahora afortunadamente tenemos espacios virtuales donde poder reunirnos y donde poder trabajar, estaría bien crear ese espacio con vuestro arropo desde la Junta Directiva. Así que el guante lo tenéis. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas... Ah, vale. Perfecto. Pues continuamos. Sí, bueno, yo no pertenezco a la asociación, pero me ha impresionado la cantidad de gente que sois, la convocatoria, la entrega. Entonces, un poco, pues, la propuesta la ha hecho Concha. Yo creo que a lo mejor también, además de crear un grupo de trabajo de espacio de investigación, desde la asociación podéis hacer las preguntas de investigación, quiero decir. Montón de compañeras están en salud mental. ¿Cuáles serían las preguntas de investigación pertinentes para tener impacto, para poder presentar? Y estos contactos informales que establecemos en los cafés, pues ya que tenéis toda la base de datos de toda la gente que ha presentado y que está donde está, pues un poco a lo mejor hacer propuestas concretas. Explotemos también el conocimiento que sin querer tenemos, los indicadores que tenemos a nuestro alrededor. A lo mejor incluso una propuesta de indicadores de recogida de la práctica, solamente eso unificado en algún servicio donde están las trabajadoras sociales sanitarias, ya es un bombazo. Ya está. Parte del trabajo de este grupo cuando se arme, ¿no?
O sea que las líneas a trabajar serían muchas. Pero bueno, yo creo que si nuestra junta directiva, la presidenta, está toda la junta aquí, si abren este espacio, yo creo que nos podremos beneficiar todas, ¿no? Y todos. Vale. Buenos días, mi nombre es Belén y quería sumar una experiencia que hemos traído 3 compañeras al Congreso sobre un modelo de supervisión que se gestó en base a una investigación, en primera instancia en el ámbito de los servicios sociales y que ahora se ha trasladado al ámbito sanitario. Fue la experiencia de las dificultades que surgen en la práctica profesional y las dificultades que tenemos las propias profesionales para poder hacer una intervención de calidad por las dificultades múltiples que existen, ¿no? Y que todas conocemos. La Universidad del País Vasco generó, 2 compañeras trabajadoras sociales gestaron un modelo de supervisión asentado en el trabajo social y conociendo el ámbito y nuestro objeto, y generaron un modelo que responde para realizar una buena praxis profesional y una revisión adecuada, ¿no? Y una investigación ofrece resultados. El modelo IAPS está asentado en este modelo y este año se ha trasladado al ámbito de salud y varias compañeras hemos traído la experiencia que se ha desarrollado en el Servicio de Salud de Canarias y una compañera, ICEA, ha volcado los resultados en una de las comunicaciones, ¿no? Y quería aportarlo como una práctica más y como bueno, pues animar a que podáis conocer este modelo y se pueda replicar en sanidad con los resultados científicos que tiene. Muchas gracias. Iba a hacer un comentario, perdona. Tío, Belén, ¿está publicado? Sí. Así se hace. Vale. Bueno, recojo. Sí. Hay 3 libros del modelo. Lo que pasa es que es de los márgenes. Del norte y de África. La experiencia. Bueno, pues recogemos el guante, lo hemos recogido, y os proponemos hacer un grupo de voluntarios, esta mesa, y por aquí un par de ellas ya nos han salido. Y de verdad que propongo, yo que sé, un curso online para todas las socias, para que empecemos a pensar en la investigación y el próximo congreso tengamos ya un material absolutamente científico, ¿vale? Solo quería decir esto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos.